Bueno, y por último, os he puesto un apartado que, bueno, más que nada luego para consulta posterior de pues, diferentes enlaces interesantes o posibles fuentes de información alrededor de la piedra seca, ¿no? Hay muchísima información. Por un lado tenemos pues, centros de interpretación o pequeños museos en el cual, bueno, pues, tenemos, por ejemplo, en la geografía de Aragón, pues tenemos en Teruel tenemos varios, en Castellón muy cercanos, en toda esa zona de alrededor del Maestrazgo, que hay muchísimas estructuras de este tipo, o tenemos pues, otro en Cantabria, otro en Lérida. Luego tendríamos enlaces web, hay muchísimos interesantes, algunos de los que he hecho referencia a lo largo de la exposición, pues bueno, pues por ejemplo esa zona de Nonaps pues tienen su página web, la Iglesia del Cid, la zona de la Muela que os decía antes, esos enlaces también que os decía bueno, pues esos inventarios del Observatorio del Paisaje de Cataluña, distintas asociaciones de piedra seca, las páginas que os comentaba de este francés, de Christian Lasur, que ha sido uno de los grandes divulgadores de la piedra seca desde hace muchísimos años a nivel de toda Europa, con varias páginas. Hay muchísima información en francés también. Y, bueno, lo que os comentaba antes de Wikipedia, ¿no? Bibliografía, pues bueno, se he puesto sobre todo relacionada con Aragón, pues distintos estudios que hay de esas zonas que hemos ido comentando, ¿no? Sobre todo del Maestrazgo, las publicaciones, por ejemplo, de Félix Rivas, ha sido una de las personas que más ha trabajado el tema desde hace mucho tiempo y tiene publicaciones interesantes también de entrevistas con antiguos pareteros, ¿no? De cómo es la técnica, cómo lo hacían, con grabaciones que se pueden consultar también en la página web del SIPCA. Y luego audiovisuales, pues bueno, el audiovisual que hemos visto, aquí está el enlace en la página de la UNESCO, y una serie de recursos dentro del sistema de información del patrimonio cultural aragonés, en las que también se habla de la piedra seca, ¿no? Bueno, os he dicho que podíamos entrar de las dos maneras, por patrimonio arquitectónico, por patrimonio inmaterial, y ahí hay también pues, grabaciones muy interesantes, archivos sonoros, lo que os comentaba, ¿no? De algunos de entrevistas de Félix Rivas, de la técnica constructiva, esta entrevista a este paretero también en el Sobrepuerto, o temas de oficios y eso, hay muchísimas cosas para ver. Y bueno, yo creo que con esto, bueno, tenía puestos algunas publicaciones para que veáis bueno, pues distintos libros de distintas partes del mundo. También hay, si os ponéis a investigar en Internet, hay muchísimas publicaciones de todos lados, muchísimas en Francia, veis que hay construcciones pues, muy similares a las que hemos ido viendo, muchas en Francia, muchas en Cataluña, otras aquí también tenemos en Aragón o en territorio español, otras también de otros países, lo que os comentaba antes de estos sistemas de muros de Irlanda, por ejemplo, interesantísimos, que no están dentro de la declaración. Hay muchísima información. Este es el libro que hemos utilizado muchísimas de las imágenes, el que os comentaba de Christian Lasur, en el que bueno, pues son libros más dedicados a la técnica en sí, a modo de manuales. Han salido manuales últimamente también publicados, algunos incluso de información reglada que hay en Francia relacionada con la piedra seca. Ha habido una traducción este último año en catalán. Libros que comentaba de Fernando Viarge, dedicados a todo ese patrimonio humanizado, a ese paisaje humanizado, en lo que incluye muchísimas construcciones de piedras. Bueno, y con eso terminamos aquí, y no sé si entonces ahora podemos intentar ver algo de si hay alguna pregunta, si podemos contestarlas. Vale, pues mira, han llegado 5 preguntas y te parece te las voy leyendo. Vale, vamos a ver. Sí, Amílcar Vargas nos pregunta si las cabañas que hemos visto a lo largo de la sesión está permitido que se construyan en suelos no urbanizables. A ver, claro, tradicionalmente no existía suelo urbanizable o no urbanizable. La única distinción que había tradicionalmente era el particular o privado de una familia y el comunal. Entonces, tradicionalmente sí había construidas, además de las casetas, cada uno en su parcela, había muchas construidas en suelo comunal. Sobre todo el tema de las cabañas de pastores, hay variedades y hay muchas variantes, pero en general eran construcciones comunales. Ahora mismo, ¿podríamos construir una caseta en suelo comunal? La verdad es que es una cosa complicada. Realmente una caseta de esas no sería considerada una vivienda. En realidad es un refugio. O sea, yo creo que sí se podría a lo mejor, pero bueno, es una cosa que entraría dentro de la negociación con el ayuntamiento, hablar con los técnicos. No sé. Que seguramente dependerá de cada municipio, a lo mejor sí, si tiene una normativa específica al respecto o lo que tú dices, ¿no? Sí. La negociación que se pueda establecer. Y luego, ¿cómo lo justifiques tú? Porque claro, lo que no puedes decir es que te vas a hacer una caseta en la que luego te vas a hacer una vivienda. ¿Sí?
pero tener una caseta relacionada con una labor agropecuaria, por ejemplo, seguramente sí sería justificable. Para empezar, porque muy probablemente no tengas que construir una nueva, vas a encontrar restos de muchísimas de ellas que, habiendo una ruina, tú ya puedes decir, aquí había una caseta, voy a arreglarla porque voy a estar con mi rebaño por allí y quiero tener un apoyo, un pequeño refugio. De acuerdo. Bueno, pues la siguiente pregunta es de Manolo Lisa y pregunta si, bueno, le gustaría saber qué nivel de protección significa estar declarado BIC. Es decir, si se pueden obtener subvenciones, ayudas o protección directa de los ayuntamientos. Perdón, esta pregunta es de Susana Español. Sí. El BIC es que, claro, ahí es bien de interés cultural, pero, por ejemplo, declaraciones que están dentro del ámbito inmaterial, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, con la técnica. La técnica lo que se está protegiendo es la técnica en sí, no los elementos que están construidos con esa técnica, que de hecho son infinitud, ¿no? Y entonces sería imposible protegerlos y tratar de conservarlos todos. En el caso de, por ejemplo, la declaración que se ha hecho el año pasado en Escartín, ¿no? Desde luego sí puede servir, yo creo, para pedir ayudas, para conservarlo. Ahora bien, solamente en el municipio de Gistaín, es que yo estoy en Gistaín, que es mi tema solamente en el municipio de Escartín, la cantidad de casetas que hay y muros que hay es tremenda, ¿no? Entonces, realmente, tratar de conservar todo eso costeando obras es también inviable, ¿no? Entonces, me imagino que ahí también habría que hacer una selección de qué elementos a lo mejor son más representativos o, en el caso de casetas que son de propiedad particular, pues probablemente alguien sí puede solicitar espacio. Si tiene realmente interés, él puede solicitar algún tipo de ayuda de subvención para arreglar la que está en su parcela. No lo sé, posiblemente sí. Pero todas sí, seguramente es muy difícil, ¿no? Por aportar alguna pincelada más también a este respecto, no hay muchas subvenciones realmente para actuar sobre los BICs. Realmente no hay muchas, pero sí que cuando salen alguna línea de ayudas para este tipo de actuaciones de restauración, generalmente o bien priorizan los BICs o depende de qué ayuda sea, es justo lo contrario, que no sea BIC porque no va en esa línea. Pero vamos, por ejemplo, la del 1,5% cultural y alguna otra ayuda que sale, sí que tienen en cuenta esa protección, pero como decía Carlos, estamos hablando en este caso de bienes materiales, no de bienes realizados con técnica de piedra seca, que está declarado BIC como bien inmaterial. Pero es que la declaración BIC hay, pues no sé, ahora precisamente hablando de la zona de Sobrepuerto, pues me venía a la mente la iglesia de Otal, que es declarada BIC y que hace unos años pues se le caía la cubierta, no sé si al final se llegó a arreglar o no. Sí, la restauró de hecho el gobierno de Aragón. Claro, sí, el dinero llega difícilmente y muchas veces tarde, ¿no? Porque la declaración de BIC era antes de caerse la cubierta y bueno, pues solo se actuó cuando se cae, ¿no? Sí, entonces en principio el que tiene la obligación legal de restaurar, de conservar un bien de interés cultural y de restaurarlo en caso de que sea necesario, es el propietario, el titular. Claro. El otro tema importante es la propiedad. Y el gobierno de Aragón puede actuar subsidiariamente intentando obligar al propietario a cumplir con su obligación o si no a hacerlo él y luego exigirle ese cobro, ese pago al propietario o nada, o simplemente entendiendo que lo hace porque es uno de los bienes más importantes del patrimonio de la comunidad autónoma y lo hace. Y ya está. Claro, el problema de los BIC es que, bueno, pues estábamos hablando de una iglesia, pues no sé si es románica, la de Otal, ahora creo que sí, que era de esa época. Y claro, piedra seca, el problema que tienes es que hay infinidad de ejemplos. O sea, realmente el grado de representatividad que tiene un elemento concreto, pues no es la representatividad que tiene una iglesia románica, en la que tenemos muy pocos ejemplares, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, ahora está en marcha un proceso de declaración de bien de interés cultural de los pozos de hielo pozos de nieve en Aragón. Dentro de esa declaración va a haber un listado de pozos de hielo que se declaren bien de interés cultural. Y pues en este caso sí que tendremos algunos elementos en piedra seca de arquitectura tradicional
que van a ser declarados bien de interés cultural, pero de ahí a que tengamos la suerte de que lleguen líneas de financiación para restaurarlos, pues claro, son dos cosas diferentes. Más allá de las figuras de protección, que era el objeto de la pregunta, el hecho de que nombraba Carlos de que es tan inmenso el número de construcciones que hay en Piedra Seca, hacen que ninguna administración a ningún nivel se pueda plantear un mantenimiento integral de lo que es todas estas construcciones. Que conocemos modelos y un poco es una aspiración para que se repita aquí en comarca, sería el de la actuación desde la sociedad civil, que surjan asociaciones o organizaciones de diverso tipo que actúen a distintos niveles, ya sea toda la comarca, un municipio, un núcleo concreto, pero que poco a poco, con los medios que puedan disponer, solicitando ayudas, etcétera, puedan afrontar esa rehabilitación de este tipo de sí, la clave es la colaboración de la sociedad civil, de la población local. Y eso es algo que es genérico en todos los temas de arquitectura tradicional, ¿no? Si no se valora por el propio territorio, es muy difícil de conservar. Por eso es muy importante todas estas labores de difusión o de divulgación, ¿no? de puesta en valor de todos estos elementos, ¿no? Para que pues la gente del territorio tenga conciencia del valor que tiene. Que al final es el origen, ¿no? de estas construcciones, las que estaban en propiedad privada no, pero las que estaban de uso público, de uso comunal, se hacían y se levantaban y se reparaban a través de las vecinales, ¿no? Eso es. Modelos que replican esto en el siglo XXI, tenemos algún ejemplo en Baleares, por ejemplo, que está funcionando bastante bien. En Italia también conocemos algún ejemplo y es un poco una línea interesante, seguro. Bueno, ahora sí, la pregunta de Manolo Lisa. Él dice que entiende que al no tener nada de cemento, argamasa, etcétera, este tipo de construcciones van a exigir que para sostenerse pues que tengan un ancho mucho más normal que una construcción mayor, similar, ¿no? Pero que use argamasa. Sí. En general sí, en general el ancho ya ha dicho que bueno, en los muros tiende a ser casi la mitad de la altura, ¿no? Y tampoco podemos pensar en construir un muro de una altura, pues no sé, una construcción de 3 plantas, ¿no? A lo mejor en Piedra Seca pues es complicado. A veces, bueno, eso por ejemplo aquí en esta zona de Sobrarbe, donde se ha utilizado este tipo de roca o de las turpiditas, las teflis, que ya sale con esa forma paralelepípedica, pues muchas veces esa forma fácil de construir, de que las piezas ya son tan perfectas, ha hecho que se haya construido con muy poca argamasa, muy poco mortero, o casi sin ninguno, ¿no? Realmente, bueno, el relleno interior del muro, pues sí tiene a lo mejor tierra o barro, pero como tienes las caras muy planas, se ha confiado mucho en esa estabilidad del muro. Y eso, a la larga, pues ha producido que muchos se hayan ido desmoronando, ¿no? Muchos de los que nos vamos encontrando en esta zona del territorio, pues se han ido desmoronando un poco por eso, ¿no? Quizá por esa excesiva confianza al tener esa forma tan regular de las piezas. Entonces, en general, sí puede requerir un poquito más de... Pero sobre todo es la pericia de los artesanos al colocar la piedra, lo que va... También tiene lo contrario, ¿no? Cuando tú utilizas una masa, te despreocupas más de la colocación de la piedra porque confías en el aglutinante, ¿no? En que el mortero al fraguar va a consolidar y va a formar una masa uniforme, ¿no? Y probablemente no tienes tan en cuenta que las piezas asienten bien. Luego también tiene su contrapartida, ¿no? Entonces, bueno, en general pueden funcionar muy bien, pero bueno, ya habéis visto que se utiliza pues para muros. Los muros de bancales a veces tienen 3 o 4 metros de altura, pero las construcciones que se realizan, pues las casetas normalmente pues son una sola altura o a lo mejor pequeñas bordas o así que tienen 2 plantas, ¿no? No mucho más, normalmente. Bueno, Ángel Belmonte nos pregunta que, bueno, entiende que es así, ¿no? Que la UNESCO lo que protege es la técnica en sí, no las construcciones. Entonces su pregunta es si el hecho de que una comunidad autónoma no participara en su momento en la candidatura, esto afecta a las construcciones de piedra en Piedra Seca que hay en su territorio o que al estar declarada la técnica esto es irrelevante. Pues no lo sé muy bien cómo
cómo afectará. Yo me imagino que va más en función de la posibilidad de tener ayudas o cosas por el estilo, ¿no? De divulgación o de estar dentro de esa red de la UNESCO que al final te da un soporte para la divulgación o para la realización de talleres como este, ¿no? Realmente los que tienen ellos tienen también estructuras de piedra seca, pues a lo mejor no tienen esa protección, pero realmente como la protección es la técnica en sí. Sí, no eso es, Carlos. Y a nivel nacional, ¿no? A nivel, o sea, España ha entrado en esta figura, en esta lista representativa del patrimonio inmaterial de la UNESCO como nación. Entiendo que aunque en su momento en la candidatura no participara esta comunidad autónoma, una vez declarada España, ¿no? Entra todo. Es que realmente yo, creo que realmente España no tiene declarado nada. ¿Sabes? Lo que está declarado es esta técnica que se sabe que se ha dado en parte del mundo y como ejemplo representativo ponen estos países que han sido candidatos, pero en sí, si un territorio, yo entiendo que si un territorio puede demostrar que tradicionalmente se ha construido en piedra seca, que es esa técnica que está descrita en ese expediente de la UNESCO, o sea, lo que está protegido es la técnica. No las construcciones materiales, o sea, el soporte físico de ese patrimonio inmaterial. Entonces, en principio, yo entiendo que una comunidad autónoma española que en su día no participara en ese expediente, si quisiera hacer actuaciones como las que hacemos nosotros sobre piedra seca, creo que tendría el mismo soporte y las mismas oportunidades, porque ellos son depositarios y son portadores de ese patrimonio inmaterial. Y lo que está protegido por la UNESCO es ese saber y ese arte tradicional. O sea que yo creo que en ese sentido sí que estaríamos al mismo nivel. Carla Malo pregunta sobre las posibilidades de datación que hay de este tipo de construcciones, tanto casetas como cualquier otro. Las posibilidades ¿no? De datación cronológica. Yo en esto, Carlos, no sé si has leído, yo es que lo leí ayer, ayer concretamente, en la Ribeira Sacra, que también están... Que había salido esta semana. La Ribeira Sacra están también precisamente con una candidatura de patrimonio mundial y bueno, han hecho el estudio en estas terrazas que los que llamaban los socalcos, habían conseguido datarlas porque bueno, había un poco la idea de que venían del mundo romano. Y han conseguido datarlas, no sé si era del siglo X o siglo XI. 10 y 11, sí. Parece, ¿no? Sí. ¿Cómo la habían datado? Parece que lo leí, no me quedó muy claro y es que es complicado porque la datación de una construcción con piedra seca es dificilísimo. Porque son construcciones, además, que se han reconstruido cientos de veces, muchas veces sobre el mismo lugar. Realmente las piedras que han formado parte de una construcción en el Neolítico, luego han formado parte de una construcción en época visigoda, otra en no sé dónde, son las mismas rocas. Y las rocas, pues bueno, tendrán su edad geológica, pero no te dicen cuándo han formado parte de un muro. Entonces, la datación es prácticamente imposible. En el caso de estas terrazas, yo no sé, Conchi, si tú te quedó claro cómo lo habían hecho. Tiene que ser por algún elemento vegetal, algún resto, algún carbón que sí puedas datar. Eso es. Yo creo, también no lo recuerdo con detalle, y eso que lo leí ayer, pero creo que era eso, efectivamente, porque lo que analizaban era el terreno de cultivo. Que puedes encontrar algún resto de semilla, que sea algo, pero tienes que encontrar algo que puedas datar y luego siempre es incierto. Bueno, desde luego eso te vale para el caso de las terrazas de cultivo, pero para una cabaña o un muro es muy difícil. Lo único que puede ser que en el interior de una cabaña de pastor pues encuentres un resto de un hogar y en el hogar pues bueno encuentres algún resto de carbón que puedas atar y bueno pues esta cabaña ha sido utilizada en este periodo, pero puede venir de muchísimo antes, o sea, no es fácil datar. En el caso de construcciones que incorporen una parte de la estructura de la cubierta en madera, podríamos recurrir a, bueno, pues la estructura de madera la podemos intentar datar por hidrocronología, pero esa cubierta podría ser rehecha un montón de veces. La construcción puede ser muy antigua y la cubierta la han rehecho porque se caían cada cierto tiempo, porque les caía nieve, porque fuera, y se ha rehecho. O incluso al revés. Yo me he encontrado en casos en construcciones, por ejemplo, en Gistaín, en Bordas, en las que te están hablando de que la estructura cubierta de una construcción es reutilizada de otra construcción anterior que se había caído
le compraron los restos de las vigas, porque eran vigas muy bien hechas, realizadas con solamente la parte del coral, de la madera, cortadas en menguas, eso lo tenían todo muy en cuenta, y esas vigas han sido reutilizadas en otra construcción. Entonces, la construcción es nueva, pero la viga es más antigua. O sea, realmente es muy, muy complicado llegar a datar. Y luego estas construcciones en piedra seca, igual que bueno, todo el tema de cabañas de pastores, pues están todos los estudios que se está haciendo en Goriz, por ejemplo, que son estructuras neolíticas. O sea, pueden ser estructuras de hace miles de años o estructuras que se han sido construidas hace 100. Y no diferencias una de otra. Entonces es muy, muy complicado. Lo único es eso, las terrazas de cultivo, pues posiblemente se puede llegar a alguna conclusión, ¿no? Que aparezca algún resto de cerámica, que diga, bueno, pues aquí pues han usado un recipiente en esta época, luego, no sé. Pero es siempre incierto. Hay otra pregunta de Amílcar Vargas y lo que pregunta es si en los territorios que abarca la protección de patrimonio inmaterial hay gente que habita estas cabañas de piedra seca, es decir, si son usadas como vivienda. Bueno, realmente, o sea, las construcciones de piedra seca, yo no sé, o sea, no me viene ahora a la cabeza ejemplos que se hayan utilizado como un hábitat permanente, o sea, como viviendas, por lo que os comentaba, porque realmente es una construcción que por la propia forma del muro no permite ningún aislamiento, o sea, hay una serie de infiltraciones de aire, o sea, no serían cómodas para vivir. De hecho, se han utilizado fundamentalmente como hábitat temporal, pues el tema de pues, refugio temporal, como hemos visto en las parcelas de cultivo, que a lo mejor se utiliza para hacer una noche, 2, o sea, de una forma eventual. Y aún así, en muchos casos, esas construcciones lo que hacían era tapar con barro los huecos que quedaban entre las piedras para evitar la entrada del aire, del viento, del frío, pues las tapaban con tierra, con barro o incluso con excrementos de animales muchas veces también, que es un elemento pues, que se incorpora después de la construcción del muro. Por eso podemos ver que aparece algo de tierra o de barro, pero no quiere decir que se haya utilizado como una argamasa en la construcción del muro, sino que ha sido incorporada después. Pero han sido siempre utilizadas como hábitats temporales, más que como viviendas propiamente dichas. Bueno, Jesús Molinero pregunta acerca de los hornos de cal y bueno, la pregunta es si estaban hechos en piedra seca o si era imprescindible algún tipo de argamasa. No, si no los he nombrado, los hornos de cal, pero casi siempre estaban realizados también con piedra seca. Sí, los Incluso pozos de hielo también. Los pozos de hielo también. Son similares, sí. O sea, son realmente, hombre, el producir la cal o los morteros, el mortero de cal o el mortero de yeso conllevaba unos procesos bastante costosos, entonces se utilizaba para construcciones bueno, pues con mayor importancia, ¿no? De hecho, por ejemplo, la arquitectura tradicional por esta zona del Pirineo, a finales del siglo XIX, si ves las fotografías de los primeros pirineístas, muchísimas de las casas aparecen con un revoco de cal, ¿no? Con un revestimiento de cal. Pero en cambio las construcciones accesorias, las bordas o las cabañas, generalmente no lo tenían. Solamente a lo mejor las casas más pudientes y precisamente bueno, pues dando a entender que tenían esa capacidad económica, a lo mejor la borda la encalaban también. Pero era un exceso, ¿no? Era algo que en la economía tradicional normalmente se evitaba, ¿no? Era siempre buscar la máxima economía. Entonces, bueno, pues la producción esa de cal llevaba, como digo, un esfuerzo importante. Claro, los hornos sí, los hornos normalmente estaban construidos con piedra seca, ¿no? Incluso muchas veces la misma bóveda del horno, que es lo que se va calcinando y donde luego sale la cal, pues es que muchas veces era la misma piedra que formaba la estructura, la que luego permitía hacer la cal, ¿no? Digamos que se hacían y se hacía el horno cada vez que se cocía y esa misma piedra que había formado la cúpula era la que producía la cal y luego se volvía a hacer cuando había que hacer otra remesa de cal, ¿no? Bueno, esta ya es la última y además me parece que la vamos a responder nosotros. Hace referencia a las sesiones prácticas del taller y pregunta, bueno, qué tipo de muro trabajaremos, si será exento de contención, bueno, otro tipo de construcciones tipo cabañas y demás. Bueno, la respuesta es que vamos a trabajar en los dos tipos de muros y solo muros. O sea, es decir, vamos a trabajar el muro exento en AINSA, un muro bajo, bueno, los del grupo 1 lo veréis mañana, y en el San Victoriano un muro de contención, un poco más alto, de más de 2 metros, que hace de separación entre lo que es el campo aledaño al monasterio y el propio monasterio. Entonces trabajaremos dos tipos de muros, el exento y el de contención.
Entonces, dejo esta pregunta para el final, para ya poner los dientes largos para mañana y para lo largo del mes. Estaremos trabajando ya en el terreno. Entonces, bueno, yo creo que ya, si os parece bien, podemos finalizar la sesión teórica de hoy. Sí, bueno, yo creo que no hay más, si no hay preguntas ni en el chat tenemos ninguna otra apreciación, ¿verdad? Por lo que veo, lo que muy bien has dicho, Alex. Bueno, Carlos, mil gracias, de verdad, que es un placer siempre escucharte y bueno, vamos a tener de seguir hablando sí, con todos los participantes. Eso es, como vamos a tener la suerte de tenerte presente con los diferentes grupos, tendremos ocasión de hacerte más preguntas y bueno, pues nada, sin más, muchas gracias a todos los que habéis asistido también, que bueno, la verdad que pensábamos que iba a haber más gente que no iba a poder asistir y que iba a tener que recurrir luego al visionado de la grabación, pero vamos, ha sido una asistencia excelente, así que muchas gracias a todos por el entusiasmo que tenéis también y a ver si poco a poco somos más los que conocemos esta técnica y podemos ir reconstruyendo el montón de muros y de construcciones que tenemos en Sobrarbe. Nos vemos mañana.